y estresores sociales, como difusión familiar, violencia física, psicológica o sexual. Hallándose relación estadísticamente significativa entre los estresores psicosociales y preeclampsia. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Joab Orihuela Caro. Soy asistente de la coordinación académica del primer curso pentalógico médico de ginecología y obstetricia. Em, el día de hoy, domingo 23 de junio, tenemos la primera ponencia sobre el tema a tratar, que es preeclampsia y eclampsia, organizado por las Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad de los Andes, Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad Científica del Sur y la Universidad Nacional de San Agustino, con la doctora Cris Rivera Torregaray, docente de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Medicina Humana, Cátedras de Ginecología y Obstetricia 1, Medicina Ocupacional y Salud del Trabajo, médico especialista en el servicio de ginecología y obstetricidad en el Centro de Salud Materno-Infantil, el Tambo, titulada de especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional del Centro del Perú, diplomada en medicina estética, diplomado en enfoque clínico del dolor pélvico crónico de la mujer, diplomado en medicina ocupacional y residentado médico en ginecología y obstetricia. Hospital Nacional Ramiro Priale, Red Asistencial Junín. Muy buenas noches, doctora. Le doy el permiso para que pueda comenzar con la ponencia. Buenas noches. La que tiene el gusto de hablar para ustedes el día de hoy, soy la doctora Cris Rivera de Regaray, médico especialista en ginecología y obstetricia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es básicamente los trastornos hipertensivos del embarazo. Vamos a hacer una pequeña introducción de estos y cómo es que eh, el por qué hablamos de ellos y la importancia de ellos. La preeclampsia, al igual que las hemorragias, son una de las principales causas de mortalidad en las pacientes, siendo consideradas a nivel nacional la preeclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo como la segunda causa de morbilidad extrema y mortalidad materna. Yo trabajo en una institución de salud y en la estadística de salud. La preeclampsia y las complicaciones de esta enfermedad es la primera causa de morbimortalidad materna, sobrepasando a las causas hemorrágicas. De ahí que viene la importancia de hablar de preeclampsia, no solamente en el enfoque del abordaje materno, sino también en el enfoque del abordaje del recién nacido. La preeclampsia es una de las causas o de las principales causas de por qué se generan partos prematuros, con las secuelas de estos partos, infecciones neonatales, secuela de disfunción neurológica en estos recién nacidos prematuros, en la mortalidad neonatal y perinatal. Entonces, viene a ser una enfermedad compleja, no entendida en toda su extensión. La preeclampsia es una de las enfermedades que nosotros conocemos en medicina como un desorden de múltiples teorías. No existe una teoría exacta de por qué se produce. Existen gatillantes eh, genéticos, gatillantes ambientales para el desarrollo de esta enfermedad, pero es un gran síndrome obstétrico, el cual el entendimiento de cómo es que aparece nos va a poder ayudar a entender la enfermedad, a entender por qué se producen los síntomas y a entender por qué damos el manejo que damos en estas pacientes. En el 2017, la Task Force de la ACOG llegó a la eh,
diferenciación de la terminología en cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo. Consideraba 7 presentaciones clínicas de estos trastornos hipertensivos del embarazo, donde teníamos la hipertensión gestacional, la preeclampsia, aquella preeclampsia con datos de severidad, donde se incluía el síndrome de HELP, paciente con hipertensión crónica, la paciente hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada, la paciente hipertensa crónica con preeclampsia con datos de severidad y la eclampsia. Ya para el 2018, en la revisión que hace sobre trastornos hipertensivos, la misma COG lo divide en 4 grandes grupos. El grupo de la hipertensión gestacional, que se define como aquella paciente en la cual encontramos una presión alterada por encima de las 20 semanas, pero en la cual no existe ni proteinuria ni existe daño de algún órgano diana. El síndrome de preeclampsia-eclampsia, en el cual vamos a tener el aumento de las tensiones arteriales en la paciente y que se puede asociar proteinuria o no, o la significancia de daño en algún órgano afectado, a la paciente hipertensa crónica y a la paciente hipertensa crónica con preeclampsia agregada. Lo que nos atañe en esta charla es ver cómo nosotros vamos a identificar o cómo nosotros vamos a definir lo que es una preeclampsia, siendo esta una enfermedad multisistémica, ya que va a afectar múltiples órganos en la economía de nuestra paciente gestante. Es multifactorial, no tenemos una causa única para la aparición de esta. Es una enfermedad que es progresiva en el tiempo, si bien la expresión del daño en la paciente para catalogarla como preeclampsia es a partir de la semana 20, su inicio es mucho antes, siendo los daños microscópicos y a nivel celular, la activación celular que presenta esta paciente con el daño endotelial consecuente a la activación intravascular inflamatoria es dada desde semanas muy tempranas y a partir de la semana 16 este daño progresivo se acentúa dando síntomas a partir de la semana 20. Es una característica ya estudiada y atañida a la preeclampsia, el daño endotelial que precede al diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de las vías de inicio o las vías comunes gatillantes para la aparición de preeclampsia, tenemos 3 condicionantes para que aparezca esa. Una activación endotelial en la cual vamos a activar los factores inflamatorios con la activación de citoquinas, la cascada de coagulación. Vamos a tener un patrón inflamatorio a nivel intravascular, donde van a predominar los factores antiangiogénicos sobre los factores angiogénicos y vamos a tener una alteración previa de la migración de los in situ trofoblastos, que es la teoría mucho más aceptada para la aparición de esta enfermedad, en la cual a partir de las oleadas de invasión del sincitio trofoblasto se da de forma anómala, no haciendo una destrucción de la capa muscular lisa a nivel de las arteriolas espirales, lo cual nos genera vasos que no tienen una adecuada distensibilidad a nivel del lecho venoso placentario, generando vasos de alta resistencia y con poco flujo, que es la primera activación a nivel local que se da, generando estrés oxidativo a este nivel. Y como segunda expresión se da secundario a esto un trastorno de isquemia placentaria, lo cual genera mediadores inflamatorios a nivel local primero, luego a nivel fetal y luego a nivel sistémico en la mamá, generando los síntomas que más tarde vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, esta enfermedad multisistémica, multifactorial que hemos repasado se va a diagnosticar con el hallazgo de un aumento de la presión arterial por encima o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, que va a hacer de nueva aparición a partir de la semana 20, en 2 tomas de esta presión arterial con una diferencial de 4 horas. Puede estar o no asociado a proteinuria. Y para evaluar la proteinuria, nosotros tenemos
tres formas dependiendo del nivel en el que nos encontramos y de los recursos con los cuales contemos. La primera forma de identificar proteinuria es con un valor de una proteína en 24 horas mayor o igual de 300 miligramos. El segundo parámetro que nosotros usamos para evaluar proteinuria es el índice de proteína creatinina, que debe ser igual o mayor a 0,3 miligramos por decilitro para decir que esta es positiva. Y el tercer parámetro que nosotros vamos a tener para decir que tenemos una proteinuria mucho más en aquellos centros donde los recursos sean limitados, es la aplicación de una tira reactiva. Una tira reactiva positiva en 2 cruces o más nos habla o nos define una proteinuria que, asociada a la toma de presión arterial, va a definir un trastorno de preeclampsia. Ahora, la preeclampsia es una enfermedad compleja progresiva que va a dañar también órganos en la economía sistémica de nuestra gestante. Cuando hablamos de preeclampsia, anteriormente hablábamos de preeclampsia leve, moderada, severa, después se cambió en leve o severa y actualmente se habla de los términos de una preeclampsia que tenga o no tenga criterios de severidad. Y estos marcadores son importantes para valorar el pronóstico de nuestra paciente, como también para valorar el término de la gestación y la vía de cómo nosotros vamos a optar por este término de la gestación. Uno de los principales criterios de severidad es que la paciente no tenga o presente una elevación sustancial de la presión arterial. Para hablar de una preeclampsia con criterios de severidad, tenemos que esta tensión arterial va a ir por encima de 160 sobre 110 milímetros de mercurio, que se deben repetir en 2 tomas separadas por 15 minutos. Esta puede estar o no asociada a proteinuria. Y en la diapositiva previa ya vimos cuáles son los criterios para decir que tenemos una proteinuria positiva. O podemos tener una tensión arterial debajo de estos valores, pero con alteración en los marcadores bioquímicos, como son una elevación de la creatinina por encima de 1,5 o el doble de la basal de la paciente en ausencia de enfermedad renal. Vamos a tener la alteración de las transaminasas por el doble de su límite superior. Cuantitativamente hablamos con una elevación de transaminasas por encima de un valor de 60. Vamos a tener, secundario a la activación de la cascada de coagulación, un consumo de las plaquetas en esta gestante. Y para hablar del criterio de severidad, vamos a hablar de una trombocitopenia por debajo de 100.000. Podemos tener dolor a nivel del epigastrio y cuadrante superior derecho, que se va a cualificar como un dolor urente o quemante a nivel de esta región. Vamos a tener alteraciones visuales donde tenemos la presencia de escotomas, fotopsias o incluso podemos tener amaurosis en la paciente. Tenemos la presencia de cefalea de tipo persistente, que tiene la característica de ser una cefalea holocraneana en tipo casco, que no va a ceder a los analgésicos, y vamos a tener una disminución en la saturación de oxígeno secundario a un probable edema pulmonar. Esto es en cuanto a cómo nosotros podemos reconocer una preeclampsia con criterios de severidad. Y el otro tema por el cual nos han pedido que hagamos o preparemos esta disertación es cómo nosotros vamos a poder diagnosticar o acercarnos al diagnóstico de lo que es eclampsia. La eclampsia se define como la presencia de convulsiones en una gestante en conjunto con la sospecha o diagnóstico de preeclampsia y que no tenga una historia previa de convulsiones previas al embarazo. Las eclampsias se pueden presentar antes, durante o después del parto, siendo aquellas eclampsias que se producen durante el periparto o en la etapa de puerperio aquellas preeclampsias y eclampsias de peor pronóstico. Se desconoce aún la vía de por qué
Las pacientes que presentan cuadros severos o eclampsia durante esta etapa de periparto después de ella tienen un pronóstico mucho más sombrío de secuelas a largo plazo que las pacientes que han presentado estos eventos antes del trabajo de parto. Hay algunos signos o síntomas que nos pueden predecir la presentación de una eclampsia. Uno de ellos es la hipertensión, el aumento de las presiones o las tensiones arteriales no controladas, mucho más a aquellas con criterio de severidad, que estamos hablando por encima de 160 sobre 110, nos habla de que existe un factor predictor importante para la aparición de estas convulsiones. La cefalea es otro marcador importante en cuanto a los signos de severidad. La cefalea se relaciona mucho más con la aparición de eclampsia versus otros tipos de signos premonitorios en la preeclampsia, así como el dolor epigástrico y a nivel de hipocondrio derecho se relaciona mucho más con la aparición de hematomas subcapsulares y rotura hepática que otros signos premonitorios. ¿Listo? Hablemos algo de epidemiología. ¿Por qué la preeclampsia y todos los trastornos hipertensivos asociados a la gestación nos deben de interesar en nuestro quehacer diario del cuidado de la salud de las mujeres gestantes? Porque esta es una patología que afecta alrededor de 3 a 10% de los embarazos y en las últimas publicaciones, en las últimas décadas, vemos que la incidencia de la preeclampsia es cada vez en aumento, tal vez por los factores ambientales que tengamos que gatillen la aparición de esta enfermedad, como es, por ejemplo, el sobrepeso, como es la trigliceridemia, como es las pacientes que tienen eh, un retraso en el abordaje de la gestación, como es el aumento de los procedimientos en fertilización de alta complejidad, que van a poner en riesgo mayor a las pacientes para padecer esta enfermedad. Causa alrededor de 2.5 millones de nacimientos pretérminos al año, con las complicaciones de morbimortalidad perinatal que se pueda dar a razón de estos nacimientos prematuros. Y a nivel mundial se calcula un 16% de todas las muertes maternas por esta enfermedad. En cuanto al Perú, en el Perú los trastornos hipertensivos son responsables de alrededor del 17 al 21% de las muertes maternas. Esto en una revisión que se dio hasta el año 2014. Además, que es la primera causa de muerte materna en los hospitales de salud y se relaciona de entre un 17 a 25% de las muertes perinatales y también a morbilidad perinatal como es los casos de restricción de crecimiento intraútero. Las preeclampsias y mucho más las preeclampsias tempranas, es decir, aquellas que tienen una aparición por debajo de las 34 semanas son las que más nos interesan. ¿Por qué? Porque son aquellas que van a tener las peores complicaciones maternas como las complicaciones perinatales de mayor grado. Entonces, conocer la enfermedad y más adelante veremos cómo nosotros podemos predecir si una paciente va a tener o no preeclampsia es importante para el conocimiento de esto. Existen factores de riesgo denominados factores de riesgo mayores y factores de riesgo moderados, en los cuales nosotros podemos sospechar que una paciente va a realizar la evolución de su embarazo la aparición de preeclampsia o que está fuera de ese factor de riesgo. Si una gestante ha tenido una preeclampsia en embarazo previo, tiene un riesgo relativo de 8.4 más de presentar preeclampsia en el embarazo siguiente. Todas las enfermedades relacionados a un complejo de inmunohistocompatibilidad alterada tienen mucho mayor riesgo. Los embarazos múltiples tienen una relación de riesgo relativo por encima de 1.8, el síndrome antifosfolipídico, el IMC gestacional por encima de 30, la diabetes mellitus pregestacional también. Y esto a razón de que estas pacientes, por ejemplo, con diabetes gestacional o IMC alterado, tienen ya un daño endotelial preexistente y existe un factor inflamatorio persistente en estas pacientes que se va a sobreañadir a la fisiopatología de implantación anormal en la preeclampsia.
Los factores de riesgo menores tenemos la nuliparidad y a razón de ello y al retraso de los embarazos en las mujeres, la edad materna avanzada y la nuliparidad se convierten en factores de riesgo para la aparición de esta enfermedad. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica, el antecedente de algún tipo de óbito fetal sin causa aparente o desprendimiento de placenta previa, inserta en el embarazo anterior, también nos hace sospechar de que esta paciente puede tener el riesgo de desarrollar preeclampsia en el transcurso de su embarazo. Y la historia familiar de preeclampsia de mamá o hermanas es un factor importante también de sospecha para la aparición de esta enfermedad. Como les dije, la preeclampsia tiene una fisiopatología aún no bien conocida, pero sí que se han asociado algunos factores ambientales para el desarrollo de eso. Los desórdenes de sueño en una paciente en la etapa pregestacional se han relacionado con la aparición de preeclampsia cuando esta mujer se embarace. La diabetes mellitus y la obesidad materna ya lo mencionamos. También existe una relación a nivel de la disbiosis intestinal materna con la producción de radicales libres inherentes y la mayor producción de factores antiangiogénicos cuando la mujer se embaraza que se relacionan con la aparición en la etiología de la preeclampsia. Durante la pandemia de COVID que hubo, se relacionó mucho que las pacientes que tenían infecciones moderadas y severas de esta enfermedad se relaciona con la aparición de preeclampsia tras la infección por SARS-CoV-2. Las enfermedades periodontales es un factor que desarrolla la aparición de preeclampsia. La isquemia uteroplacentaria secundaria a una disminución del flujo a nivel de los lechos venosos por una alteración en la invasión del sincitio trofoblasto, secundario a esto, isquemia placentaria, también es un factor etiológico que nos explica cómo puede aparecer preeclampsia. En las pacientes que tienen algún tipo de enfermedad trofoblástica gestacional como la mola y datiforme, también se asocia mucho más la aparición de preeclampsia en enfermedades fetales secundarias, por ejemplo, a infecciones tipo TORCH. También se ha detectado que existe mayor aparición de preeclampsia en estas gestantes, en todos los desórdenes autoinmunes, dentro de ellos lupus y el síndrome antifosfolipídico a la cabeza como factor de riesgo. La edad placentaria también es un factor importante y esto muchas veces está relacionada a tres factores importantes: edad de la paciente, el método de concepción, si es una método de concepción por fertilización in vitro, y el tipo de dieta que tenga la paciente. Los disruptores de inmunotolerancia materno-fetales también es importante. Eso explicaría por qué hay aparición de preeclampsia cuando hay cambio de pareja o cuando se tiene una vida conyugal menor de 6 meses. Por ejemplo, si una pareja busca gestación por encima de los 6 meses, es decir, tener relaciones sexuales por más de 6 meses, se produce un factor de inmunotolerancia en la mujer, que cuando no se da este tiempo de vida o de esta convivencia coital. Eso explicaría por qué, por ejemplo, en las mujeres que se embarazan en coitos o en los primeros coitos, tiene mucho más riesgo de aparición de preeclampsia versus aquellas parejas que tienen mucho más tiempo de vida coital. Y también explicaría por qué cuando existe cambio de pareja, disminuye o aumenta el riesgo de aparición de preeclampsia y las enfermedades endocrinológicas, especialmente el hipertiroidismo, es un factor para aparición de preeclampsia. Y esto más o menos es un repaso de lo que aparece en la fisiopatología inicial antes de la semana 16 para la preeclampsia. Tenemos una invasión en una paciente normal sin preeclampsia, tenemos una adecuada transformación a nivel de las arterias espirales por secundario a la invasión del sincitio trofoblast, lo que nos da en respuesta aquellos vasos en la cual se ha perdido
parcialmente o en gran porcentaje la capa de la muscularis en estos vasos, generando una arteria que tiene la capacidad de generar baja resistencia con alto flujo, lo cual lleva mayor flujo a nivel de los lechos venosos placentarios, lo que va a generar una adecuada oxigenación a nivel de feto, placenta y consecuentemente no genera o inhibe la activación inflamatoria en la paciente, diferente a lo que ocurre en una paciente con preeclampsia, donde no existe o no se da esta adecuada invasión del sincitio trofoblasto, no se da una adecuada transformación de las arterias espirales, generando fenómenos de ateroesclerosis y disminución de la luz a nivel de estas arterias, generando vasos de muy bajo calibre, con bajo flujo y alta resistencia, lo que va a conllevar a que estos lechos o estos lagos venosos placentarios cada vez sean de menor volumen, generando isquemia placentaria que va a generar inflamación o estrés oxidativo secundario y generando daño endotelial y estrés oxidativo a nivel de la mamá, generando aumento de la tensión arterial. Se ha registrado que las pacientes con preeclampsia tienen aumento de los receptores de angiotensina 2 a nivel de los receptores endoteliales y esto genera o es el causante de por qué aumenta la tensión arterial en estas pacientes con preeclampsia. ¿Listo? Entonces, en la fisiopatología de la preeclampsia vamos a tener asociados tanto factores genéticos, factores maternos o ambientales y factores inmunológicos. Estos van a generar una placentación anormal, disminuyendo la invasión del sincitio trofoblasto, generando solamente una invasión superficial y así generando vasos de poco calibre con disminución a nivel de los lechos venosos maternos. Esta anormal placentación se da en dos etapas, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. En el primer trimestre se da alrededor de la semana 8-12 y en el segundo trimestre se puede dar hasta la semana 16. Esta placentación anormal nos va a llevar a un proceso de isquemia placentaria, generando estrés oxidativo con daño o estrés mitocondrial y va a generar una hipoxia persistente en la cual aumentarán los anticuerpos anti-T1 y también los fijadores tipo alfa 1 y 2, generando, por ejemplo, disminución en el crecimiento o la ganancia de peso en los productos de estas mamás con desarrollo de preeclampsia. A nivel de la circulación, van a aumentar aquellos marcadores antiangiogénicos. Dos de los marcadores más importantes es el factor tirosoluble tipo 1 y el otro factor que nosotros vamos a encontrar en aumento en las pacientes con preeclampsia es la endoglobina soluble en aumento en la circulación de la paciente, lo cual va a generar aumento de las citoquinas proinflamatorias a nivel de la circulación materna, generando vasculopatía, es decir, daño endotelial que va a ser representado como un sistema de disfunción vascular sistémica, lo cual va a generar, por ejemplo, en órganos diana, en el riñón, un proceso de glomérulo-endoteliosis con pérdida de podocitos. Y a este nivel, por lo tanto, por esta pérdida de podocitos y esta inflamación conocida como glomérulo-endoteliosis, pérdida de proteína por la orina. Y eso nos va a dar la proteinuria que se presenta en la paciente. A nivel de tejido cerebral o cerebro, nos va a dar un tipo de vasculopatía y edema cerebral, lo cual nos va a dar como consecuencia la aparición de convulsiones, que es la eclampsia. A nivel de vasos
o endotelio, se va a activar la cascada de coagulación, haciendo un secuestro mayor de estos factores de coagulación y la formación de trombos dentro de la circulación de la mamá, lo cual va a generar una disminución en el conteo de plaquetas, lo cual va a generar una ruptura o disrupción de la membrana de los eritrocitos, generando la liberación de detritus de estos, como son bilirrubina, como son deshidrogenasa láctica, que irán en aumento en una paciente cuanto más progresiva sea la enfermedad. También se va a producir a nivel de el borde peripático o a nivel distal de los hepatocitos por esta formación de microtrombos, la formación de pequeños hematomas que luego van a confluir generando un gran hematoma subcapsular. Y a nivel de la función misma de los hepatocitos, un aumento de las transaminasas por isquemia a nivel de este tejido. Y como mencionamos que hay una alteración a nivel de los receptores de angiotensina, esto va a producir un aumento en los valores de la tensión arterial. Entonces, este cuadro no es más para recordarnos que cuando existe una intolerancia en el embarazo secundaria a una alteración en la invasión placentaria, se va a producir una hipoxia crónica secundaria a la hipoperfusión en el endotelio placentario. Esta hipoxia crónica va a aumentar los factores angiogénicos, donde tenemos el papel de la endoglobina soluble y el papel del factor de tirosinasa soluble, los más predominantes, y va a disminuir aquellos factores de crecimiento placentario o angiogénicos, lo que va a dar como efecto angiogénesis sistémica, generando disfunción endotelial. Otra cosa que también se ve en las pacientes con desarrollo de preeclampsia es que, por ejemplo, el factor de endoglobina soluble y el factor de tiroglobulina soluble tipo 1 se adhieren o se muestran como bloqueantes en los receptores para factor de crecimiento placentario, haciendo que estos factores de crecimiento placentario, como la proteína placentaria, como la proteína 13, como el mismo factor de crecimiento placentario, no se unan a sus receptores, haciendo un bloqueo de estos, generando mucho mayor disfunción endotelial de la que podíamos ver por sola la hipoxia placentaria crónica. Como dijimos, esto va a tener repercusión tanto en el sistema circulatorio, sistema renal, circulación cerebral, circulación hepática. A nivel del sistema circulatorio, aumenta disminuye la relajación aumentando la contracción, lo cual nos da como signo la hipertensión. A nivel de la circulación renal tenemos glomeruloendoteliosis con pérdida de podocitos generando proteinuria. A nivel del sistema cerebral vamos a tener disturbios visuales, vasoespasmo dando lugar a convulsiones, conocido como eclampsia, y a nivel de la circulación hepática vamos a tener una alteración en las concentraciones de las enzimas hepáticas, consumo de plaquetas y hemólisis, dando lo que se conoce como el síndrome de Hell, que es una expresión de severidad en las pacientes con preeclampsia. Entonces, ¿cómo es que viene o se presenta las convulsiones en estas pacientes? Esto viene definido como un cuadro de leucoencefalopatía, que es reversible, a menos que se produzcan complicaciones isquémicas severas o complicaciones vasculares hemorrágicas severas en las pacientes postconvulsiones. En cual sea el caso, ya no será un cuadro reversible. Está caracterizado por la presencia de un tipo de edema vasogénico a nivel de la circulación cerebral posterior y se puede llegar a observar un tipo de encefalopatía hipertensiva que está mediado por el daño endotelial en las pacientes con preeclampsia. ¿Qué hay del manejo? El manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo va a depender de la presentación clínica de la paciente frente a qué grupo
de diagnóstico estemos en esta paciente. En esta presentación básicamente nos vamos a dirigir al manejo de la preeclampsia y al manejo de la eclampsia, dejando de lado un poco el manejo de la hipertensión crónica. En el caso de que nosotros tengamos una paciente con preeclampsia, habrá que definir, dependiendo de la severidad de la enfermedad, la vía de terminación, cuándo hay que terminar, y también un factor importante para el manejo de estas pacientes con cuadros hipertensivos es valorar la viabilidad fetal, es decir, a qué semana gestacional se presenta la enfermedad y cuán riesgosa o no puede ser tener un manejo conservador en estas pacientes frente a la maduración del producto que tenemos ahí. Si estamos frente a una paciente con preeclampsia sin criterios de severidad, dentro del esquema de manejo es un esquema de manejo conservador o expectante, en el cual nosotros vamos a tener que orientar a la paciente que debe estar bajo un esquema de reposo relativo. No hay modificatoria de la evolución de la enfermedad en cuanto a la ingesta. Es muy diferente la fisiopatología, si la hemos revisado, de una paciente con trastorno hipertensivo del embarazo versus a un hipertenso crónico, en el cual, por ejemplo, la restricción de sodio dentro de su dieta nos puede ayudar a controlar la enfermedad en un paciente hipertenso crónico versus una paciente con preeclampsia. No hay ninguna relación entre la ingesta sódica de sodio en las pacientes con preeclampsia. Hace algunos años había revisiones en las cuales se hablaba que si nosotros damos una dieta hiperproteica en las pacientes con riesgo de preeclampsia, estas pueden reducir la aparición de la enfermedad o la severidad de ellas, más este concepto ya ha sido desconfigurado hace mucho tiempo. Tampoco la ingesta calórica en demasía nos genera un factor de riesgo en la evolución de la enfermedad. Entonces, la paciente debe tener una dieta normocalórica, normoproteica y normosódica. No se usa o no está recomendado el uso de antihipertensivos en una paciente con preeclampsia sin criterios de severidad. El término de la gestación es alrededor de las 37 semanas y la vía va a depender de las condiciones obstétricas que nosotros tengamos. Si tenemos condiciones obstétricas para una vía vaginal, esta será la de elección. Siempre la vía vaginal en la evolución de la enfermedad de una paciente con un trastorno hipertensivo es mucho mejor versus la vía abdominal. Se ha asociado que la reversión del daño endotelial es mucho más rápido en una paciente con parto vaginal que en una paciente con cesárea. La vigilancia se hace de forma semanal, ya sea por mediciones de tensiones arteriales, por marcadores bioquímicos, y si estamos enfrente a un centro de hospitalario de alta complejidad, frente a marcadores de a factor angiogénico y factor antioncogénico, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo debemos abordar a una paciente con preeclampsia con criterios de severidad? Esto es una paciente que va o está diagnosticada con una preeclampsia con criterios de severidad, el manejo debe ser lo más oportuno posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dejar de lado a una paciente que tenga criterios de severidad para la preeclampsia. El manejo debe ser lo más oportuno posible. El manejo siempre es multidisciplinario porque vamos a tener la intervención, por ejemplo, de los neonatólogos para abordar el producto. Vamos a tener la necesidad de evaluar tal vez eh, que la paciente tenga atención en una unidad de cuidados intensivos si es que tiene una severidad de la enfermedad, como puede ser un síndrome de HELP o una eclampsia. Vamos a tener que ocupar el manejo, por ejemplo, de neurología si tenemos el hecho de convulsiones que sean refractarias al tratamiento o que tengamos manejo de oftalmología en el caso severo donde haya edema retiniano o desprendimiento de retina en pacientes con preeclampsia severa, por ejemplo. Entonces, el abordaje de una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, al ser un abordaje multidisciplinario, debe darse en un centro de mayor complejidad.
Lo primero que tenemos que hacer cuando abordamos a una paciente con criterios de severidad es hidratar. Hay que entender que, secundario al daño endotelial de la paciente, va a haber fuga de lo que es el intravascular hacia el extravascular. Eso explica por qué en las pacientes con preeclampsia encontramos edema, porque existe una fuga de proteínas del intravascular y las proteínas, recordemos que son hidrofílicas, entonces jalan agua. Si tenemos una fuga de proteínas del intravascular al extravascular, va a haber mayor fuga por esta hidrofilización hacia el extravascular, lo que presenta edema. Por lo tanto, tenemos una paciente que está hipovolémica y se encuentra hemoconcentrada. Entonces, la hidratación es una medida importante en la paciente con preeclampsia. Se debe expandir de manera efectiva el intravascular. ¿Con qué lo hacemos? Con solución salina. ¿Listo? Tiene que tener una vía periférica lo suficientemente grande, una 16 o una 18, para nosotros poder pasar la cantidad necesaria. Se estima que una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, cuando llegue a nuestra atención, debemos darle un bolo de más o menos 1000 cc en los primeros 20 minutos y luego se tiene que evaluar cómo se encuentra el estado de hidratación de la paciente. El otro mecanismo es el uso de anticonvulsivantes y el anticonvulsivante de elección para nuestras pacientes con preeclampsia severa es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, que existen varios esquemas para dar el sulfato de magnesio. Vamos a revisarlo más adelante en el manejo de convulsiones, pero sí que es importante que este se tiene que mantener 24 horas postparto. Siempre que iniciemos sulfato de magnesio en una paciente con criterios de severidad, ya sea que haya dado eclampsia o síndrome de Hell, se debe mantener 24 horas después del parto. Y durante el uso de sulfato de magnesio es importante que se vigilen los signos de intoxicación que pueda tener una paciente por esto. Y eso es importante que recordemos. Toda paciente en la cual se use sulfato de magnesio es una paciente en la cual se tiene que controlar diuresis de forma horaria. Para eso, entonces entenderemos que la paciente con uso de sulfato de magnesio debe ir con una sonda Foley sí o sí, porque es la única forma efectiva de valorar la diuresis. Si encontramos una diuresis por encima de 30 cc por hora, puede continuar la infusión de sulfato. Si encontramos oliguria, vamos a suspender la administración de eso. Es imperativo vigilar los reflejos rotulianos. Los reflejos rotulianos se van a abolir en una paciente con el uso de sulfato de magnesio. Hay que vigilar la frecuencia respiratoria. Siempre deben estar por encima de 14 respiraciones por minuto en una paciente con sulfato de magnesio. La disminución de la frecuencia respiratoria nos habla de un riesgo de paro respiratorio inminente. Debemos de consultar o vigilar la saturación de oxígeno. Debemos vigilar el estado de conciencia de la paciente. Las pacientes con infusión de sulfato de magnesio tienen una tendencia a una ventilación superficial lenta y en caso se dé esto, siempre se tiene que tener a la mano el antídoto para sulfato de magnesio, que es el gluconato de calcio al 10%. Debemos administrar antihipertensivos. El objetivo de un control de la preeclampsia con criterios de severidad es disminuir esas tensiones arteriales. Vamos a ver más adelante que existen tres antihipertensivos en línea de uso, siendo el labetalol y la hidralazina los antihipertensivos de primera elección. En nuestro medio, y hablo de, por ejemplo, centros periféricos, incluso las emergencias de los hospitales más grandes en la ciudad donde yo trabajo, no tenemos la betalol ni hidralazina. Entonces, ocupamos el tercer antihipertensivo en la línea de tratamiento, que es el nifedipino. Hace algunos años había un
debate en que el difedipino durante su uso podía aumentar la acción del sulfato de magnesio, condicionando mayor riesgo a la paciente cuando usa sulfato de magnesio. Esto ha sido totalmente descartado. Entonces, el antihipertensivo que podemos usar en línea de tiempo es el nifedipino. La administración es vía oral, ¿listo? No se da vía sublingual. ¿Cuánto? 10 miligramos es la dosificación que nosotros vamos a usar. Hay dos tipos de nifedipino, aquel de 10 miligramos de acción rápida y el de 30 miligramos de acción lenta. Lo que usamos es el nifedipino de 10 miligramos que tiene una acción mucho más rápida y a los 20 minutos después de la administración de esto se debe de volver a hacer una toma de tensión arterial para ver si esto ha sido controlado o no. Lo otro que tenemos que ver es el uso de corticoides. Si tenemos una paciente con preeclampsia temprana por debajo de las 34 semanas, tenemos que dar maduración sistémica a la paciente. Por el esquema que nosotros conozcamos, con el uso de betamethasona o dexametasona, según el centro de tensión donde también tengamos. Y culminar la gestación, ¿no? Dependerá de cuáles son los criterios de severidad que presenta la paciente. Si solamente es la tensión arterial que corrige con antihipertensivos, nos puede dar tiempo para tener una paciente entre 24 y 48 horas que cumpla su maduración sistémica ese producto y terminar la gestación. Pero si, por ejemplo, estamos frente a un síndrome de HELM, estamos frente a una eclampsia, donde la culminación de la gestación va a ser inminente, se tiene que terminar esto. ¿Por qué vía? Siempre se va a elegir la vía más rápida al término de la gestación. Póngase que si tenemos una paciente que ya ha iniciado trabajo de parto, aceleraremos esta vía, acentuando el trabajo de parto para que sea mucho más rápido. Pero si tenemos una paciente que está lejos de iniciar un trabajo de parto, la vía abdominal, es decir, realizar una cesárea, será la vía mucho más rápido. Esto dependerá de la evaluación en el momento que abordamos a la paciente para realizar. Si tenemos sospecha de que haya hematoma subcapsular o tengamos la sospecha de rotura uterina, la vía de acceso será mediante una incisión mediana infraumbilical. En toda paciente con criterios de severidad asociados a síndrome de HELP, dolor en epigastrio que nos haga sospechar de hematoma subcapsular o rotura hepática, el acceso es por una mediana infraumbilical. Como dijimos, vamos a repasar los antihipertensivos. El nifedipino es lo que más usamos en nuestro medio porque es lo que más seguridad nos da y de acción mucho más rápida. Cuando identifiquemos una paciente con criterios de severidad, una presión por encima de 160 sobre 110, vamos a administrar 10 miligramos de nifedipino. Vamos a hacer monitoreo fetal continuo. Vamos a iniciar nuestro esquema de sulfato de magnesio en dosis de ataque y mantenimiento y en los 20 minutos volvemos a pedir cómo está esa tensión arterial. Si sigue por encima de 160 sobre 110, administramos una segunda dosis de nifedipino, pero esta vez a 20 miligramos, ya no a 10 miligramos. Y volvemos a tomar una presión arterial a los 20 minutos. Si es normal, se continúa con la vigilancia fetal y evaluamos si vamos a terminar la gestación y por qué vía. Si a pesar de esta segunda dosis de nifedipino la tensión arterial permanece elevada, administraremos una tercera dosis de nifedipino a razón de 20 miligramos. Volvemos a medir la presión arterial. Si persiste, nuestra paciente debe ir a administración de la betalol intravenoso y se debe considerar la interrupción del embarazo. Hidralacina, si tenemos hidralacina como antihipertensivo, lo podemos usar. Ante una identificación de severidad de esta preeclampsia, vamos a administrar 5 a 10 miligramos de hidralacina endovenoso. Habrá que iniciar nuestro esquema de sulfato de magnesio y a los 20 minutos realizamos una nueva medición de la presión arterial. Si persiste alta, una segunda dosis de hidralacina a razón de 10 miligramos endovenoso. Volvemos a medir la presión en 20 minutos. Si se ha normalizado, evaluaremos si se va a interrumpir el embarazo o no y a razón de qué vía.
Si continúa elevada, administraremos la betalol a razón de 20 miligramos endovenoso. A los 10 minutos, medimos nuevamente la presión arterial. Si persiste, administramos la betalol, pero ya no a 20, sino a 40 miligramos y consideramos término de gestación. En cuanto al levatalol, la primera administración, cuando identificamos signos de severidad, es de 20 miligramos endovenoso. Iniciamos nuestro esquema de sulfato de magnesio, medimos la presión arterial en 20 minutos. Si persiste alta, damos una segunda dosis de la betalol a razón de 40 miligramos endovenoso. Volvemos a medir a los 20 minutos la presión arterial. Si es normal, evaluaremos si va a terminar la gestación y por qué vía. Y si continúa alterada, aumentamos la dosis de la betalol en una tercera indicación a razón de 80 miligramos endovenoso. Si persiste, usamos hidralacina y vamos a efectivizar la interrupción del embarazo. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una paciente con preeclampsia, pero que se encuentra lejos del término de la gestación? Podemos instaurar manejo conservador en estas pacientes y esto se hace a razón de la inmadurez de ese producto para disminuir las complicaciones inherentes a eso. En este caso, utilizaremos manejo conservador. ¿Qué es lo que vamos a usar? Antihipertensivos. Vamos a dar maduración pulmonar a ese producto y usaremos neuroprotección. ¿Con qué hacemos la neuroprotección? Con sulfato de magnesio. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones para que nosotros no demos manejo conservador en una paciente con preeclampsia? Que tengamos una paciente con preeclampsia severa a razón de una tensión arterial por encima de 160-110 que no responda a los medicamentos, no responde a nifedipino, no responde a la betalol, no responde a hidralacina. Que tengamos una paciente que tiene cefalea persistente y refractaria a la administración de antihipertensivos y al esquema de sulfato de magnesio. Que tengamos una paciente con epigastralgia, que tengamos una paciente con déficit motor, déficit sensorial o alteraciones visuales, que tengamos una paciente con stroke, que tengamos una paciente con infarto agudo de miocardio, que tengamos la aparición o la presentación de un síndrome de HELP o la eclampsia, que tengamos un empeoramiento de la función renal por encima de 1.1, que tengamos edema pulmonar, que se presente complicaciones obstétricas como el desprendimiento de placenta o sangrado vaginal en ausencia de placenta previa. Esto en cuanto a las contraindicaciones a razón de la mamá. A razón del feto es si encontramos un bebé con pruebas fetales de bienestar anormales, si tenemos muerte fetal, si tenemos un feto de mal pronóstico. Dijimos que la preeclampsia estaba relacionada a la aparición de restricción de crecimiento intraútero. Si tenemos una restricción de crecimiento intraútero tipo 3 o 4, es de muy mal pronóstico, que es una indicación para terminar gestación. ¿Cómo hacemos el manejo conservador? Esto lo vamos a dividir en edades gestacionales. Si tenemos una paciente entre las 23 semanas y las 23 séptimos, lo que hacemos es administración de corticoides antenatales. Si tenemos entre 24 y 24,6, vamos a dar corticoides antenatales y entre las 25 y 25,6, recomendado. Neuroprotección a partir de las 24 semanas para adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hospitalizar a nuestra paciente hasta que haya resolución o control de la enfermedad. Administración de antihipertensivos, administración de sulfato de magnesio, medición o control de tensión arterial cada hora. Tenemos que estar sometida a la paciente a balance hídrico, perfil biofísico y perfil bioquímico mínimo 2 veces por semana. ¿Cuál es el objetivo de nuestro manejo antihipertensivo en estas pacientes que le vamos a dar manejo conservador? Que la tensión arterial se mantenga por debajo de 160-110 y que no exista comorbilidad o no exista daño en órgano diana ni aumento de las complicaciones fetales. ¿Cuál es el objetivo? La COG nos habla que
Idealmente la presión debe estar sobre 160, 110. La NICE nos habla que la presión se debe controlar por debajo de 150 sobre 100. Y el grupo de hipertensión en el embarazo nos habla que podemos tolerar una presión entre 110 y 140 sobre 85. El manejo de la eclampsia, el manejo de la complicación de la eclampsia, de estas convulsiones que amenazan la vida de la paciente, requiere el control de las convulsiones. El uso de el sulfato de magnesio es el anticonvulsivante de elección para las pacientes con eclampsia. El sulfato de magnesio viene en una ampolla de 20% en 10 ml. Entonces tiene una concentración de 2 gramos en cada ampolla de 10 ml. ¿Cuánto nosotros vamos a administrar? Existe el esquema de dosis de ataque de 2 a 4 gramos y una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora hasta las 24 horas postparto. Una manera fácil de nosotros preparar el sulfato de magnesio es que cojamos 5 ampollas de sulfato de magnesio más 50 cc de cloruro de sodio. Esto se va a preparar en un Volutrol siempre y cuando tengamos el centro o la capacidad resolutiva donde tengamos Volutrol. Entonces tendremos una concentración o un volumen de 100 ml. Y en estos 100 ml, como hemos puesto 5 ampollas y dijimos que en cada ampolla había 2 gramos, tenemos 10 gramos, a razón de 1 gramo por cada 10 cc. Si nosotros vamos a pasar una infusión o una dosis de ataque de 20 a 40 gramos, en este ejemplo nos dan 4 gramos de dosis de ataque. Entonces pasaremos 40 cc en los primeros 20 minutos. Y luego consideraremos una dosis de mantenimiento de 1 gramo, es decir, a razón de 10 cc por hora por las siguientes 24 horas. ¿Qué pasa si no tenemos Volutrol y lo tenemos que administrar en un suero fisiológico de 1000 cc? Lo que hacemos es diluir las 5 ampollas y estas de las 5 ampollas no es porque se le ocurra algo, sino es por la convención de sacar los múltiples derivados de 1. En 5 ampollas tenemos 10 gramos en 1000 cc, entonces tendremos 1000 cc con 10 gramos. Por cada 100 cc tenemos 1 gramo. Si nosotros queremos pasar 4 gramos en los primeros 20 minutos, habrá que pasar 400 cc en 20 minutos y la dosis de mantenimiento de 1 gramo irá a razón de 100 cc por cada hora, es decir, 1 gramo por cada hora. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una paciente que tenemos una eclampsia y que no podemos canalizar una vía? El sulfato de magnesio lo podemos dar vía intramuscular. Viene de 10 ml, dijimos, y en cada ampolla viene 2 gramos. Si nosotros vamos a dar una dosis de ataque, aplicamos por lo tanto 2 ampollas. El volumen del músculo más grande, del glúteo, no acepta más de 10 cc. Por lo tanto, colocamos una ampolla en cada nalga de la paciente, cesan las convulsiones y nos da pie a que podamos nosotros canalizar una vía para dar la dosis de mantenimiento. ¿Qué pasa si a pesar de usar sulfato de magnesio no hay respuesta con las convulsiones? Es decir, estas convulsiones no ceden. En el caso de que estas convulsiones no cedan, nosotros podemos añadir a nuestra terapéutica anticonvulsivantes. ¿Cuáles son esos anticonvulsivantes? Podemos usar diazepam y esto va a ser a razón de 5 a 10 miligramos endovenoso en 1 a 2 minutos. No debemos exceder la dosis de 30 miligramos y la dosis de mantenimiento será 10 miligramos por hora y esto debe pasarse en infusión lenta con un Volutrol o si podemos de forma mucho más específica. Si tenemos que usar fenitoína, la dosificación es 15 miligramos por cada kilogramo de peso, lo vamos a pesar endovenoso en 1 hora y va a ir seguido de 250 a 500 miligramos cada 12 horas de forma endovenosa o de vía oral. No debemos sobrepasar la dosis terapéutica de 10 a 20 microgramos por mililitro. Y siempre debe estar asociado al inicio de
tratamiento antihipertensivo para que se normalicen las presiones arteriales. Hasta ahí era más o menos lo que se me pidió que pudiéramos hacer sobre el manejo y la orientación en preeclampsia y eclampsia. He querido agregar esta sección de tamizaje porque sé que muchos de ustedes, cuando terminemos la carrera, todos no tenemos la oportunidad de tal vez ir a un centro, ya sea para el internado, a un centro asistencial de categoría y muchas veces tendremos que hacerlo en un centro de menor categoría o cuando hagamos el servicio rural probablemente nos toque un centro, tal vez un tipo de resolución 1, un centro de salud, un puesto de salud, y es importante identificar o hacer un tamizaje de qué pacientes pueden desarrollar preeclampsia en el embarazo. Para esto se desarrolló por la COG y por la NICE un grupo que se llama medidas o factores de un tamizaje simplificado. Es decir, nosotros con la historia clínica de la paciente y la evaluación que hagamos de la paciente, nosotros podemos predecir qué paciente te va a hacer preeclampsia o no. Y es importante esto, porque si nosotros tenemos una paciente que nos vaya a desarrollar o tengamos alto riesgo de preeclampsia, nosotros podemos dar terapéutica profiláctica. ¿Cuál es la terapéutica profiláctica? El uso de aspirina. ¿No? Hasta ahora en todas las guías lo que se ha evidenciado que retrasa la aparición o la no aparición de la enfermedad es el uso de aspirina. No existe un consenso universal de cuánto dar. Las dosis son muy variables, entre 81 y 150. Sí que la FIGO recomienda que dosis altas, entre 100 y 150 miligramos, producen una mejor protección de las pacientes frente a la aparición de la preeclampsia. Entonces, en un tamizaje simplificado, lo que nosotros vamos a analizar es básicamente la historia de la paciente. Si nosotros tenemos una paciente con al menos uno de los siguientes factores mayores, como son antecedentes de enfermedad hipertensiva en el embarazo previo, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, diabetes mellitus, hipertensión arterial, nosotros iniciaremos profilaxia para preeclampsia con aspirina. Si tenemos al menos dos de los factores menores, que son periodo intergenésico mayor de 10 años, que tengamos una paciente con el primer embarazo por encima de los 40 años, que tengamos antecedente familiar en primera o segunda línea, es decir, mamá o hermana con preeclampsia, o tengamos un IMC en la primera visita por encima de 35, iniciaremos profilaxia para el embarazo. La COG también nos da un modelo diseñado en cuanto a estos factores de riesgo. Si tenemos uno o más factores de riesgo de altos o de alto riesgo, como son historia de preeclampsia previa, gestación múltiple, hipertensión crónica, diabetes mellitus tipo 1 o 2, enfermedad renal o enfermedad autoinmune, nosotros iniciamos prevención para preeclampsia y damos aspirina. Si tenemos dos de los factores de riesgo moderados, como son nulipariedad, IMC por encima de 30, historia familiar de preeclampsia, raza negra o latina, bajo estrato socioeconómico, una edad por encima de 35 años o un periodo intergenésico de 10 años, iniciamos prevención para preeclampsia. Si ustedes se dan cuenta, este sistema diseñado de un tamizaje simplificado tiene una predicción de 90% para preeclampsia prematura, es decir, la que se presenta por debajo de las 34 semanas, pero también nos da un alto número de falsos positivos. De ahí que muchas escuelas plantean el tamizaje extenso. ¿Cuál es el problema? Que el tamizaje extenso lo vamos a dar en centros asistenciales de mayor complejidad, donde podamos utilizar mediciones biofísicas como son el Doppler de las arterias uterinas con su índice de pulsatilidad o los marcadores bioquímicos. Por ejemplo, la Fetal Medicine y la FIGO plantea este tipo de tamizajes extensos donde nosotros vamos a adicionar esto que es el Doppler o la flujometría de las arterias uterinas asociado a los marcadores bioquímicos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tamizaje entre la semana 11 y la 13.6 de las pacientes
al momento de realizar una ecografía genética, la fetal medicine nos da una calculadora de riesgos, donde evaluamos las características maternas, la historia médica, la historia obstétrica, hacemos la medición de los marcadores biofísicos, como son el, la presión arterial media, y algunos estudios, por ejemplo, recomiendan si encontramos una presión arterial media por encima de 90 miligramos, ya debemos empezar prevención con aspirina. Utilizamos el Doppler de las arterias uterinas y esto nos arroja un riesgo. Si el riesgo se encuentra por debajo de 1 en 100, es alto riesgo de preeclampsia por debajo de las 37 semanas, nosotros iniciaremos aspirina, prevención con aspirina. Y la FIGO a esto le aúna el índice de pulsatilidad de arterias uterinas, la presión arterial media y marcadores bioquímicos. Lo que la FIGO nos recomienda es el dosaje del factor de crecimiento placentario. Se evalúa este riesgo combinado entre la semana 11 y la semana 13.6. Si es bajo el riesgo, la paciente va a un control prenatal de rutina. Si es riesgo alto, se inicia la prevención con aspirina a una dosificación de 150 miligramos todas las noches. Pero muchas veces en los sistemas rurales lo que vamos a tener son recursos limitados. Entonces la FIGO también nos plantea una secuencia de tamizaje con recursos limitados. Este se da entre la semana 11 y 13.6, donde vamos a evaluar la historia clínica materna, aquellos factores de riesgo que hemos revisado en las diapositivas previas, la medición de la presión arterial media. Estos dos, si salen positivos, tenemos un tamizaje positivo y empezaremos con aspirina. Si tiene la posibilidad, aunaremos a esto el IP de las arterias uterinas y el factor de crecimiento placentario. Este tiene una tasa de detección de alrededor 65% para las pacientes con preeclampsia. O podemos usar la asociación de historia clínica materna, medición de la presión arterial media, medición de crecimiento del factor de crecimiento placentario y el Doppler de las arterias uterinas. Pachat, en una publicación en el 2015, nos habla de la determinación de los perfiles de riesgo para preeclampsia, donde nos habla de los riesgos personales, el riesgo placentario, riesgo cardiovascular, riesgo metabólico y riesgo protrombótico. Por ejemplo, en esta revisión, y ahí les dejo la revista, nos habla que si la paciente tiene algún tipo de riesgo específico, se le empezará aspirina. Pero si tenemos riesgos metabólicos asociados, por ejemplo, hipertrigliceridemia antes del embarazo o tenemos resistencia a la insulina, a la aspirina se le puede asociar el uso de pravastatina y metformina. Y en las pacientes que tengan un riesgo protrombótico, por ejemplo, en las pacientes con lupus o síndrome antifosfolipídico, a la prevención con aspirina se le puede asociar el uso de anticoagulantes como heparina de bajo peso molecular y el uso de folatos. Y en este cuadrito, solamente para recordarles que podemos hacer una predicción con solamente historia clínica, es decir, factores maternos. Si a estos factores maternos le sumamos, por ejemplo, la toma de la presión arterial media, estamos aumentando por mucho nuestra predicción para preeclampsia. Si utilizamos historia, es decir, factores maternos, tensión arterial media, índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y le sumamos los marcadores bioquímicos, nuestra sensibilidad o nuestra predicción de preeclampsia puede llegar incluso al 90%. Esto dependerá del nivel de complejidad. Algo que también en los últimos años se ha estudiado es el índice de pulsatilidad de las arterias oftálmicas. Se toman 4 mediciones de las arterias oftálmicas maternas y se mide el pico de velocidad sistólica. El índice del segundo al primer pico de velocidad sistólica, cuando hay una alteración y se presenta una escotadura llamada notch de la oftálmica, nos hace una predicción positiva para riesgo de preeclampsia. Y
en centros de mayor complejidad se hace una analogía de los factores predictores para preeclampsia severa, la relación entre factores de crecimiento vascular, es decir, factores angiogénicos versus la saturación de factores antiangiogénicos. Lo que se hace es medir el valor del factor de crecimiento placentario y medir lo que es el factor tirosin soluble tipo 1. Existe un punto de cohorte que es de 38 en la relación de estos dos factores. Si la relación entre estos dos es de 38 a menos, tenemos un valor predictivo negativo, es decir, tenemos una relación de que no se va a presentar enfermedad severa en la gestante en la siguiente semana, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 78%. Más, si tenemos una relación por encima de 38 de estos dos factores, tenemos un valor predictivo de que se va a dar preeclampsia severa en las siguientes 4 semanas de hasta un 36% de riesgo. Y si tenemos una relación por encima de 85 de estos dos factores, tenemos un alto riesgo de complicaciones placentarias. ¿Cuáles son esas complicaciones placentarias? Restricción de crecimiento severo, desprendimiento de placenta no inserta y óbito fetal. Entonces, en centros de mayor complejidad se utiliza esta relación entre factores angiogénicos y antiangiogénicos para predecir la severidad de la enfermedad en casos de preeclampsia severa. Entonces, esto nos hace recambiar nuestro esquema de cómo nosotros también debemos valorar los controles prenatales. La pirámide en el grupo A es la pirámide de cuidados prenatales establecidos hace muchos años, desde 1929, donde las gestantes vienen a nuestro control ya en las últimas semanas. Lo que se plantea o lo que se está viendo y en coordinación es invertir esta pirámide, hacer una nueva propuesta de control prenatal, donde nosotros hagamos un tamizaje de las gestantes entre la semana 11 y la 13.6 y aquellas pacientes que tengan factores de riesgo sean controladas por especialistas y aquellas pacientes que no tengan factor de riesgo pasen a un grupo de control regular o normal. Esto con la intención de disminuir los riesgos tanto maternos como perinatales y las complicaciones en la morbimortalidad materna y en la morbimortalidad perinatal. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Los chicos han quedado muy satisfactorios con la presentación de hoy. Estuvo muy hermoso y entendible. Estoy seguro de que todos lograron entender a la perfección. Sin embargo, ahora vamos a tener una ronda de preguntas en las cuales los participantes van a tener un tiempo en el cual van a poder hacer preguntas a la doctora para poder aclarar sus dudas a través del chat o levantando la mano y activando su micrófono. Doctora, aquí tenemos una pregunta de Génesis Bravo. ¿Cuándo es oportuno parto vía vaginal en preeclampsia y cuándo no y se realiza cesárea? Esto va a depender de la identificación de la enfermedad en sí. Si tenemos una paciente con
preeclampsia sin criterios de severidad es una paciente en la cual se va a escoger la vía vaginal. Se va a hacer una inducción del trabajo de parto. Pero si estamos frente a una paciente que tenga criterios de severidad, como es una preeclampsia con síndrome de HELP o tengamos una paciente que desarrolle eclampsia, vamos a escoger la mejor vía, la vía más cercana. Si tenemos una paciente que ya está, por ejemplo, en trabajo de parto y la vía vaginal es la más corta, se escogerá esta. Pero si tenemos una paciente que está lejos del trabajo de parto, se escogerá la vía abdominal. Entonces, la elección va a depender de la complejidad de la enfermedad de la paciente. Si tenemos una paciente sin criterios de severidad, la inducción del trabajo de parto es la mejor vía, o sea, la vía vaginal. Pero si tenemos una paciente con complicación de la enfermedad, es decir, una severa síndrome de HELP o eclampsia, la vía más rápida es la que se escoge. Si la vía más rápida es la vía vaginal, esta. Si la vía más rápida es la cesárea, la cesárea. Ok, doctora, aquí viene una segunda pregunta de Nicole Acuña Lazo. Doctora, disculpe, si nosotros en nuestro puesto de salud hacemos el uso de nifedipino y llegamos a su dosis tope y la paciente sigue manteniendo presiones altas, ¿podemos utilizar otro antihipertensivo y cuál sería? Si están en un puesto de salud, todos los puestos de salud tienen lo que se llama la clave azul. En la clave azul lo que tenemos es nifedipino de 10 miligramos y sulfato de magnesio. Si tenemos una paciente con preeclampsia severa, es decir, una presión por encima de 160/110, vamos a hacer, lo primero que hacemos es la administración de nifedipino a dosis de 10 miligramos vía oral. Y paralelo a ello, iniciamos nuestro protocolo de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, el magnesio es un bloqueante de los canales de calcio, por lo tanto, te va también como efecto, no solamente profiláctico para la eclampsia, también te va a producir disminución de las tensiones arteriales. Si no controlas con nifedipino ni sulfato de magnesio, puedes usar metildopa, pero ya una paciente que llegue a tu puesto de salud con preeclampsia, con criterios de severidad, ya sea una tensión arterial por 160/110 o criterios o signos premonitorios, porque tú no vas a tener laboratorio probablemente en un centro de salud, sino los signos premonitorios, cefalea, trastorno visual, trastorno auditivo, epigastralgia, dolor en el pecho, desaturación, o, por ejemplo, signos de DPP, es una paciente que tiene que ser referida inmediatamente. ¿Qué otro antihipertensivo en tu puesto de salud puedes asociar? Metildopa. ¿Cuánto? Puedes usar metildopa entre 250 y 500 y repetirlo, al igual que el nifedipino en 20 minutos. La betalol nidralazina vas a tener en el puesto de salud. Entonces, si llega una paciente con preeclampsia severa, nifedipino y a la par inicias tu protocolo de sulfato de magnesio. Doctora, una siguiente pregunta de Luis Cruz. Doctora, buenas noches. En un caso de centro de salud, en una paciente gestante sin trabajo con DX de preeclampsia, sin criterios de seguridad, ¿es necesario la referencia inmediata de la paciente a un centro de mayor capacidad? Depende del nivel de tu centro de salud. Si estás frente a un centro de salud con nivel 4, por ejemplo, en el cual se debe, según la normativa, tener médico especialista, ginecólogo y pediatra, lo puedes manejar ahí. Pero todo diagnóstico de preeclampsia debe ser referido a un centro de mayor complejidad. Tú no te puedes quedar con una paciente con sospecha ni diagnóstico de preeclampsia. Si ocurre una muerte materna o una muerte perinatal, la investigación frente a ese centro de salud base es bastante engorrosa y la culpabilidad. O sea, ustedes si están frente a un nivel 1, 2, 3 o 4 sin especialista, no pueden quedarse con una paciente ni que tenga sospecha ni diagnóstico de preeclampsia. Tiene que ser referido a un centro que tenga la capacidad de atender a esta paciente, mucho más si es una preeclampsia
con criterios de severidad. Tiene que ser referido a un centro que cuente con unidad de cuidados intensivos, porque muy probablemente la paciente tenga la necesidad de ser atendida en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, si estás frente a un centro de salud que tenga el especialista ginecólogo o pediatra y que tenga extensión a sala de operaciones, lo manejas ahí. Si no, tiene que ser referido. No se pueden quedar con esa gestante. Ok, doctora, siguiente pregunta. El tiempo de tratamiento con sulfato de magnesio recomendado es hasta 24 horas postparto. Sin Exacto. embargo, había encontrado estudios que mencionaban hasta 12 horas o incluso hasta que acabe el parto. ¿Cuál sería el tiempo óptimo? No, no, no. Las guías de la NICE, la FIGO y la COG, 24 horas postparto. Eso está establecido. Ok, doctora, la siguiente pregunta sería, buenas noches, ¿cuál sería el máximo que se puede usar de sulfato de magnesio antes de llegar a una intoxicación y cómo proceder con el gluconato de calcio? El máximo, el tope te lo dan los esquemas. Cualquiera de los esquemas de sulfato de magnesio que tú busques en la literatura te hablan. Dosis de ataque de 2 a 4 gramos. Por lo tanto, tu máximo en tu dosis de ataque que se da en los primeros 20 minutos es 4 gramos. Y la dosis de mantenimiento te dice 1 a 2 miligramos. Por lo tanto, tu máximo será 2 miligramos. El gluconato de calcio viene en una ampolla de 10 miligramos. Lo diluyes en 20 miligramos y lo pasas en forma de bolo, es decir, por vía rápida. Bueno, chicos, en caso de que no hay más preguntas, para hacer válido su participación el día de hoy, ahora se enviará el post-test en el chat para poder validar su asistencia y participación a la ponencia de hoy, por lo cual ustedes tienen que aprobar con una nota de 12 a más. Es decir, ustedes deben sacar 3 preguntas a más correctas de las 5 que pueden encontrar en el formulario con un tiempo establecido de 15 minutos. Chicos, además de ello, mencionarles que la palabra clave es nifedipino. La palabra clave es nifedipino. Repito por última vez. La palabra clave es nifedipino. Procedo a mandarles el post-test que tiene una duración de 15 minutos. 15 minutos, volvemos a la reunión, por favor.
Bueno, chicos, mientras van dando su post-test, agradecer a la doctora en nombre de todo el comité organizador de esta pentalogía. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y les deseamos todos los éxitos en futuros proyectos. Asimismo, agradecer a todos los presentes. Nos vemos en la segunda ponencia que es el día martes a las 6 de la tarde. Están todos invitados. Muchas gracias.